El deporte va más allá de lo que ocurre en la cancha. Es un fenómeno cultural, pero también político y económico, a través del cual el poder intenta influir con objetivos estratégicos. Esto es Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Pauta. Soy Fernando Agustín Tapia y aquí abordaremos los temas de actualidad y revisaremos los hechos históricos que marcan la creciente industria del deporte, las redes de poder e influencia que ejercen en la actividad dirigentes, empresarios, políticos, gobernantes y estados y sus consecuencias en el juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Parece que fue ayer, pero ya se cumplieron 9 años desde que estalló el denominado FIFA Gate. En uno de los capítulos anteriores de Detrás del Juego, conocimos la historia de uno de los héroes anónimos del caso, el periodista escocés Andrew Jennings, el reportero cuyas investigaciones permitieron dar con las primeras pruebas de los oscuros manejos de los dirigentes del fútbol mundial, buscando una perspectiva diferente para abordar este entramado de corrupción que se sigue ventilando en tribunales de los Estados Unidos. Pese al tiempo transcurrido y que desde diciembre del año 2015 el expresidente del fútbol chileno, Sergio Jadue, se declaró culpable, el medio ha seguido esperando la sentencia para el dirigente, cuya lectura se ha postergado hasta ahora en 16 ocasiones. Luego de entregarse a la justicia norteamericana, Sergio Jadue ha mantenido un estricto y celoso silencio con los medios. Su acuerdo con la Fiscalía de Nueva York incluye la prohibición de dar entrevistas. Sin embargo, en Estados Unidos, Jadue ha llevado una vida más o menos normal. Nada ni nadie le prohibía movilizarse con libertad en ese país, como tampoco juntarse a conversar con muchas personas que lo han visitado durante todos estos años. Uno de esos encuentros, quizás el más profundo de todos, fuera de su círculo más cercano, lo sostuvo apenas semanas de haberse entregado al FBI. Fue en febrero del año 2016 en la ciudad de Miami. Y quien tuvo ese cara a cara con él es con quien hoy abordaremos esta conversación. Está acá el periodista Francisco Sagredo, un profesional de gran trayectoria que consiguió acordar un encuentro que duró más de 5 horas en las que Sergio Jadue, entre otras cosas, le confesó cómo se involucró en la trama de corrupción en el fútbol. Francisco, gracias por estar en Detrás del Juego en este podcast de Radio Pauta. Hola Fernando, muchas gracias a ti por la invitación. Feliz, primero porque te estimo mucho y segundo porque creo que impulsar contenidos que tengan contenido, como son los podcasts y como es este podcast, a mí me parece siempre interesante. Francisco, ¿cuál es tu cercanía o lejanía del tema que abordaste con mucha profundidad cuando recién explotó el FIFA Gate? Bueno, mi cercanía es que como comentarista deportivo en los medios masivos en esa época en Mega, fue la pauta durante meses. Entonces me tocaba estar a diario, muy a caballo del tema. Segundo, fue parte del cuarto libro que he escrito en relación a investigaciones con deporte, poder especialmente. Y bueno, tuvimos la opción de escribirlo juntos. Soy coautor de Juego Sucio para Penguin Random House, ese sello editorial que lo hicimos contigo, Fernando. Y bueno, ahí me metí con todo en el tema. Y la verdad es que después de ese libro, y después de, yo te diría, toda la campaña de difusión del libro, que duró un par de meses tras el lanzamiento, para mí ya di por cerrado ese tema. O sea, me gustó bastante, fue mucha investigación, muy reiterativo. Y ¿Se agotó para ti desde el punto de vista de que te aburrió? No, me aburrió ser fuente. O sea, cualquier reportaje, cualquier entrevista relacionada con el tema, como que yo o tú éramos los periodistas referentes. Y la verdad que ya llegó un momento en que dije, sabes que a mí no me interesa estar apareciendo en los medios para hablar de esto. O sea, yo soy un periodista que habla de distintos temas. No quiero, este es el periodista, este es el nicho de Sagredo, el escándalo dirigencial. No me interesó y dejé hablar de eso. Y hoy día vengo porque, bueno, me parece interesante conversar contigo y además desde la perspectiva, desde el enfoque que me lo estás pidiendo, creo que puede ser un aporte. Exacto, porque tiene que ver cómo se hizo ese trabajo periodístico. Queremos, en el fondo, en este podcast, revelar quizás aquellos detalles que no son conocidos. ¿Cómo fue posible que tú te
pudieses encontrar con Sergio Jadwe cuando estaba todo el mundo tras él, cuando él no podía efectivamente dar entrevistas, aún no las puede dar de hecho, porque tiene este acuerdo. Entonces la idea en este podcast, Francisco, es entregar esta otra mirada, ¿no? De ese cara a cara que tuviste con Sergio Jadwe y cómo se fue construyendo ese grado de confianza como para que él pudiese abrirse a una conversación contigo de más de 5 horas en Miami cuando estaban todos los focos puestos sobre su persona. A ver, partamos de la base que Sergio Jadwe era el presidente de la NFP, así que en ese rol me tocaba entrevistarlo, me tocaba compartir en viajes con él, lo que ocurre con cualquier actor de la industria del fútbol, como uno comparte en un lobby con otros dirigentes, con representantes jugadores, con los jugadores cuando bajan al lobby, cuando uno está editando las notas como enviado especial, etcétera, etcétera. Primero eso, entonces lo conocía en ese ámbito. Segundo, jamás tuve una relación de amistad con él porque, nunca salí a comer con él, nunca estuve en su casa, ni en la mía, no hablaba por teléfono para preguntarle cómo estaba la familia, ni mucho menos, o sea, ninguna relación de ese tipo. Pero ¿qué pasó? El año 2011 yo escribí La Caída. Ese libro que fue muy exitoso. Exacto, fue un libro que vendió 23.000 ejemplares, 6 ediciones, la rompió. Es el que describía la caída de Harold May Nichols y la salida de Bielsa. Claro. La administración, la caída de Harold y la salida de Bielsa, las polémicas con Piñera, recuérdate de todo. Ahí todo hubo un tema. Fue un libro que entró en estas dinámicas de poder del nuevo fútbol, el fútbol de las SA, pero el fútbol de las SA controlados por los hombres más poderosos de Chile. Porque en los 90 fue el vino el chiche de la gente con mucho dinero. En los 2000 fue el fútbol. Entonces nos compramos viñas en los 90, ahora comprémonos equipos de fútbol. Y Harold se enfrentó con su carácter, con su forma de ser. Para mí Harold, un extraordinario ejecutivo del fútbol, un dirigente demasiado con carencia de muñeca política. Y son roles distintos. El dirigente tiene que tener muñeca política, y la muñeca política te indica la necesidad en ocasiones de ceder, de no poner el cargo y el poder formal que tú tienes encima, porque hay poderes que son informales, que existen. Y Harold se enfrentó con Ruiz Tagle, con Jurasek, con Maquena, con la gente de Católica, entonces, bueno, y se la cobraron apenas pudieron. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En ese libro yo relato eso. Y en el fondo un libro de 501 páginas que un importante periodista deportivo, líder gremial, me dijo en un viaje a Uruguay por selección, me dice, supe que vas a sacar un libro, sí, y me preguntó algunas características. Él tenía varios libros y me dijo, ¿y cuántas páginas tiene? Yo le dije 501. Me dijo, no le va a ir bien porque la gente no lee y es muy largo para un libro de deporte. Bueno, vendí 6 ediciones. Se equivocó, Exacto. Contenido. Cuando hay buen contenido, la gente lee, escucha, etcétera. Ese libro tenía 61 entrevistas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que Harold tenía una popularidad extraordinaria, que ahora la ha vuelto a tener. Entonces, como que el medio en general estaba 100% cuadrado con Harold. Exacto. La opinión pública. Exacto. Y los periodistas en general. También. Porque hoy un tipo decente, una buena gestión. Pero yo me adentré en la explicación de por qué había pasado lo que había pasado. Claro. Y en ese libro yo relato que el gran responsable que se admite decir de lo que ocurrió fue el propio Harold. Claro, la falta de manejo político. Exacto, que tú dices. Porque independiente que tuviera toda la razón en sus iniciativas, una visión futurista, sustentable, sostenible de la industria, él no supo manejar. Claro. Los egos, no supo manejar su poder, su éxito. Él se blindó con el éxito de Bielsa y pensó que eso lo mantendría ahí. Para digamos, ir aclarando lo que tú estás diciendo, en el fondo es que tú pusiste en ese libro, en esa investigación periodística, una visión equilibrada de Exacto. la plana dirigencial y por lo tanto, evidentemente, aquellos que habían sacado a Harold con un movimiento político interno, vieron en este trabajo algo mucho más equilibrado respecto de Exacto. muchos en el periodismo. Exacto. Y yo, por ejemplo, si me preguntan a mí si tuviera que votar hubiera tenido que votar en esa elección, yo votaba por Harold porque Seguro. por el bien de la industria, pero entiendo por qué salió.
y hago una investigación de los errores que cometió, de gustitos que se dio, desde gustitos de dejar esperando 2 horas a Jurasek y Ruiz-Tagle en la NFP porque estaba ocupado y lo había citado a las 10 y a las 11:30 sale la secretaria y le dice, ¿sabe qué? Harold sigue ocupado, sigue quizás... Bueno, 2 de los tipos más poderosos de Chile. Exacto. ¿Cómo darse el gustito de que mientras el presidente Piñera estaba en Dichato viendo con los damnificados del tsunami y del terremoto el partido inaugural de Chile frente a Honduras en Nelspruit? Claro, Sudáfrica. Desesperado Piñera por haber ido a ese mundial y obviamente los asesores le dijeron, quédate acá, esto va a ser importante, acompaña a la gente que va a ver el mundial en un hogar, en un gimnasio con una pantalla gigante. Cuando se estaba cantando el himno, la señal oficial de la FIFA muestra a Harold Maynicos al lado de Michelle Bachelet con la bufanda de Chile y después las imágenes en camarines. Se dio y todo, en un segundo plano su ministro, su secretario de deporte, digamos, que era Ruiz-Tagle. Se dio todos los gustos que quiso. Entonces, bueno, se la cobran. Entonces yo mostré esto. ¿Qué generó eso? Generó que del lado oscuro de la fuerza, en el fondo, encabezado por Jadwe, a mí se me comenzó a mirar con un respeto. O sea, como diciendo, mira, este tipo por último, claro, porque yo les di como tambor a ellos. O sea, conté la verdad, conté del presidente Yogur, que tiene fecha de vencimiento, que iban a sacar a Jadwe. Así le decían a Jadwe. Así le decían a Jadwe. A mí me llamó Jurasek a una reunión post-libro, me citó en la misma sala de directorio donde yo lo había entrevistado para el libro, porque todos me dieron una entrevista, menos Harold, que es como cierro mi libro con el último mail en que le pido por 4ª vez la entrevista a Harold, que estaba en Estados Unidos. Y para que te hagas una idea, Jurasek me dijo, bueno tu libro, interesante, muy documentado. Tenía todos los papelitos de colores en las páginas, o sea, lo había estudiado con mucha detención. Y me dijo textual, bueno tu libro, muy documentado, pero fuiste muy maricón conmigo. Esa fue la palabra que usó Jurasek. Porque igual yo, por ejemplo, el capítulo de Jurasek se llamaba Las Chispas Azules. Claro, ¿ya? El caso Chispas, hay que buscarlo para quien no lo conoce, cuquero, se va a dar cuenta de y eso lo asocié a una frase de Jurasek que cuando estaban diciendo, oye, es que nos van a bajar a Segovia y no van a dejar que asuma, cuando recién explotó esto, Jurasek dijo, y esto en varias fuentes me contaron y por eso yo lo usé, mira, si no nos dejan asumir, quemamos la NFP. Entonces yo hice el juego, la chispa para que se incendie. Exacto. Y el caso chispa. Bueno, entonces, y me dijo, entonces, no es que yo les hice cariño, yo conté la relación entre Echeverry pero por último ellos dijeron, ¿sabéis qué? Por último contó la firme para los dos lados. Exacto. Entonces eso hizo que me agarraran cierta buena. Que o sea, te abrió posibilidades de fuentes. Que lo único que me permitió tener fuentes. O sea, yo mandaba un WhatsApp, se me contaban las cosas, podía cotejar. Y bueno... Entre ellos, Sergio Jadwe. Y Jadwe, presidente de la NFP, empoderado, por ejemplo, un día me invita a almorzar. Esto no lo he contado nunca en un medio. Porque no va a faltar el que va a decir que me compromete, pero es todo lo contrario, es para retratar cómo era Jadwe. Y Jadwe, en su oficina, extraordinario, muy empoderado, una oficina grande, la del presidente de la NFP, me dice, oye, vente a almorzar a NFP para hacer un off, hablar de algunos temas, cosa muy común. Hay periodistas que dicen, no, yo no hago off, porque el off es para ablandarte. Bueno, yo creo todo lo contrario, el off es parte del trabajo. Del trabajo, exacto. Y bueno, almorzamos, me acuerdo que él ya estaba en esta dinámica de bajar mucho de peso, así que yo comí pollo con arroz, por ejemplo, y una ensalada de tomate, y él comió un trocito de tomate con lechuga, así, ya estaba en esa que a mí me llamó la atención, tomó agua, yo tomé una copa de vino, ok, y después pasamos a su oficina y comenzamos a conversar, hice algunas preguntas de la industria, que es lo que venía, un off, normal. Y me dice, oye, ¿tú cómo estás en TVN? Me dice. Tú estabas trabajando en ese momento como editor y comentarista de deporte y comentarista de TV. Ya había estado en el Mundial como editor. Y me dice, ¿cómo estás en TVN? Y yo le digo, bien, ni un problema, contento. TVN era otro TVN, en términos de la industria estaba mucho más robusta, TVN era líder, etc. Entonces yo le digo, no, muy bien, bla, bla, bla. Y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú debes ser el nuevo rostro del canal del fútbol en ese momento. Mira, le digo yo. ¿Y sabes qué? Voy a hacer algo. Aprieta el citófono, el altavoz, y le dice a la secretaria, Carmencita, llámeme a Jorge Segovia, que había quedado de presidente del directorio del canal del fútbol. Sí, pues. Entonces lo llama, don Jorge, Sergio, ok. Pone el altavoz, aló, Jorge, ¿cómo te va? Y el coño, pues sí, aquí estoy, Sergio, dime. Mira, estoy aquí con Francisco Saavedra. No,
Ni siquiera. Mira, estoy acá con el que va a ser el principal rostro del canal del fútbol y quiero que te reúnas con él. Ah, pues ¿quién le dice? Francisco Sagredo, Pancho Sagredo de TVN. Ah, mira, qué bien. Bueno, ok. Y corta. O sea, le encantaba fanfarronear a Jadwe. Sí. Obviamente yo le dije, bueno, que me llamen. Nunca ocurrió, me da lo mismo. O sea, nunca he trabajado en el canal de fútbol, no pasa nada. Pero Jadwe era así. Tengo otra anécdota con Jadwe, que tampoco la he contado en los medios. El año 2012 yo fui a hacer unos reportajes previos a los Juegos Olímpicos que iba a cubrir TVN, que yo iba a ir. En Londres. Como comentarista en Londres, como para hacer crónicas de 24 horas. Hice 8 crónicas sobre Londres, un trabajo muy lindo. Fui con Jean-Pierre Salino, un gran camarógrafo. Sí. Y editadas por Rodrigo Gutiérrez, un realizador top en TVN. Un muy lindo trabajo. Y yo me doy cuenta que me voy un día viernes para empezar a trabajar el sábado, domingo en Londres, pero que el sábado era la final de la Champions en Múnich. Y yo dije, chao. Y hablo con mi editor, Gassi Jalil, y le digo, Gassi, el subeditor de prensa, me voy a ir el jueves, llego el viernes a primera hora en Múnich, hago escala en Múnich, hago un par de notas, reportaje, color sobre la Champions, y viajo el domingo a Londres y empiezo a trabajar en Londres el lunes, que iba a estar toda esa semana haciendo reportaje. Ok, me dice, pero no tengo posibilidad de acreditarte porque... Ya es tarde. Ya es tarde. No se puede, no se hace de la noche a la mañana ese procedimiento. No te preocupes, ahí yo me la arreglo. Yo me subí a ese avión, o sea, yo voy a ir a la final de la Champions. En ese momento esa era mi tercera final de Champions. Entonces, y además era un partidazo, el Bayern Múnich en casa recibiendo al Chelsea. Bueno, y llego... Y lo primero que hago, ya empezamos las notas de color, vamos al FanFest y me empiezo a mover para conseguir entradas para comprar. Y no había. ¿Ya? Imposible. La reventa, imposible. Y me acuerdo, es que no iba pensando en eso, sino que de repente me acuerdo que iba en el auto, en un taxi, y se me alumbra la ampolleta y digo, voy a llamar al presidente. Sí, presidente de fútbol chileno. Exacto, si Jadwe está acá y lo voy a llamar y él debe tener acceso a entrada. Ya, y le digo, aló, Sergio. Sí, Francisco Sagredo. Hola, Pancho, ¿cómo te va? Bien. ¿Está en Múnich? Sí, estamos acá en el hotel de la FIFA. Él ya era vicepresidente de la Conmebol. Exacto. Y me dice, esto fue el viernes, el partido era el sábado. Esto fue el viernes a mediodía. Y le cuento, ando en esto, estoy acá y, o sea, no me voy a quedar afuera del estadio. Tengo que entrar al estadio, así que quiero comprar entradas, consígame entradas. Y me dice, está imposible, me dijo. Andaba la familia de Platini, también cayó en desgracia, buscando entrada el otro día en el lobby. No hay entrada. Entonces yo ahí le endulzo el oído y le digo, bueno, Sergio, pero Platini no es Sergio Jadwe, le digo, así leseando, era broma, ya está ahí. Le dije, ya. Entonces me dice, ya, voy a ver qué puedo hacer, cuánto estás dispuesto a pagar, le digo. Y después y estoy por cortar y le digo, y le tengo otra noticia, que yo no ando solo y yo no voy a dejar a mi camarógrafo afuera, que también le gusta el fútbol, así que necesito 2. No, es que está enfermo en la cabeza, ya te digo. Bueno, y esa noche me llamó como a las 10 de la noche y me dice, aló Pancho, pasa mañana tipo 9 de la mañana o 10 de la mañana al hotel de la FIFA, que el Hilton, por ejemplo, y pasa, te tengo 2 entradas y pasa a buscarla. ¿Y la consiguió entonces? Entonces yo le digo, dime a quién le deposito, etcétera. Y me dice, no, conseguí 2 cortesías. O sea, nada menos. Exacto. Nada menos. Bueno, voy y aquí está la anécdota. Llego a la puerta del hotel, Jean-Pierre se queda en el auto y le digo, oye, WhatsApp, estoy afuera, entra, estamos en el bar. O sea, en el comedor, ¿ya? Y entro, toda la gente, la FIFA, o sea, los popes máximo, la elite del fútbol mundial, la crème de la crème, y en una mesa redonda, tipo mesa de matrimonio, porque era un salón de hotel, estaba Nicolás Leos, el presidente de la Conmebol, Figueredo, vicepresidente, Grondona, presidente de la AFA, todos. Se me van otros la crème de la crème. La crème de la crème y Jadwe, que era por lejos el más joven. Por supuesto. Esta gente muy veterana y además con una actitud ya bastante... 32, 33 años esa Jadwe, más o menos. Y ellos 70 y tantos. Claro. Todos de traje, todo muy formal. O sea, incorporado plenamente a todo ese mundo. No incorporado, yo me acerco, él me hace el ademán, ven. Y porque yo lo miro como ya párate a dejarme el sobre. No, ven. Y yo llego y él empieza, bueno, les presento aquí Pancho Sagredo, un periodista muy importante en Chile, y estaban todos como, hola, buenos días.
Y Jadwe les dice así, ya, despierten, pues viejo. Así. Así, despierten, pues viejo, saluden bien. Así. El heredero, Un nivel. Empoderado totalmente. Pero es que él era así. Jadwe era muy carismático, Por supuesto que sí. Iba para adelante y así escaló hasta que como Ícaro se quemó. Sí. Bueno, subió muy rápido. Y me pasa las 2 entradas y listo. Entonces yo tenía esa relación. Exacto. Bueno, y me tocó hacerlo tira en muchos comentarios. Por supuesto. Y él me escribía. Me decía, te rebatía la información. No, una vez me puso, eres un mala leche, lo que dijiste es falso. Era un trato directo. Como pasa mucho. Exacto, como pasa Pancho, mucho. A ver, porque la idea me alargué con la previa, pero la idea es que entremos en terreno, porque efectivamente son pocos los que han tenido la posibilidad, periodistas estoy hablando, porque seguramente su círculo más cercano lo ha visitado muchas veces y ha estado con él, digamos, allá en Estados Unidos. Pero ¿cómo fue? Trabajamos juntos, obviamente, en el libro, en donde se reflejó su versión. El gran mérito del libro Juegos Sucios es que traía la versión de Jadwe un poco encriptada, porque hasta a esa altura él tenía mucho temor de la reacción de la Fiscalía, del FBI, porque no podía dar entrevista. ¿Cómo se produjo esa conexión? Empezamos a hacer el libro y yo le escribo un mail de inmediato. Yo tenía su mail, o me consigo su mail personal, o le escribo un WhatsApp. Si parece que él siguió con su teléfono. No, fue un mail. Un mail, sí. Sí, fue mail, y porque tenemos el registro después. Exacto. Y le escribo un mail y le digo... hola Sergio, ¿cómo te va? Bueno, Francisco Sagredo, estamos escribiendo este libro con Fernando Tapia y me interesa tu versión. Sé que no puedes dar entrevista, pero me interesaría mucho ir a verte para tener un off. Entonces me contesta de inmediato y me dice, hola, acá estamos, bla, 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 sin ahondar mucho, todo muy formal. Él claramente estaba intervenido su correo, entonces muy formal todo. Pero él me dice, ¿y tú quieres que yo te dé una entrevista en un libro que estaba escribiendo con Fernando Tapia, que junto a Felipe Bianchi eran mis principales enemigos comunicacionales? Entonces yo le digo, le contesto de vuelta, mira Sergio, yo no le estoy pidiendo que le des una entrevista a Fernando Tapia, yo le estoy pidiendo que me des tu testimonio porque vamos a escribir un libro que en un 100% de su contenido va a girar en torno a ti y me interesa tu tú tendrás que evaluar si te parece que mi trabajo es una garantía para ti, independiente que esté Fernando el que esté. O sea, yo tengo obviamente la mejor imagen de Fernando, o sea, estábamos haciendo juntos el libro y somos amigos hace muchos años. Bueno, y me dice, ya, te recibo, te puedo recibir. Te puedo recibir. Esa fue la frase de Sergio Jadwe a Francisco Sagredo, dándole la confirmación de que se podía producir el encuentro en Miami en febrero del 2016. Vamos a dejar hasta acá esta entrega y la próxima semana vamos a conocer los detalles de ese cara a cara que hubo entre el periodista Francisco Sagredo y Sergio Jadwe, gran protagonista de esta historia. Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta. 100.5.